Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy, chicos y chicas, vamos a meternos de lleno en el mundo del espectáculo turco, con un nombre que resuena en todos lados, Can Yaman. Pero no solo eso, porque la cosa se pone muy interesante, y la vamos a combinar con una de las actrices más queridas y comentadas, Demet Özdemir. Así es, hoy vamos a explorar las revelaciones explosivas. Sí, escucharon bien, bombas. Secretos, rumores, noticias impactantes y todo lo que necesitas saber sobre la relación entre estos dos bombones de la televisión turca. ¿Están listos? Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, porque esto es algo que no se pueden perder. Y ya saben, antes de que empecemos, un favor grandísimo, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán nada de lo que viene. Vamos a darle. Para los que son nuevos por aquí, déjenme presentarles a Can Yaman. ¿Quién es Can Yaman? Bueno, ¿quién no conoce a Can Yaman? Este actor turco con su carisma arrollador, su físico impactante y su talento indiscutible, ha conquistado corazones en todo el mundo. Desde sus inicios en series como Dolunay hasta su éxito internacional con Erkencikus, Can ha demostrado ser una estrella con todas las letras. Su presencia es magnética, sus personajes son inolvidables y, seamos honestos, su encanto es irrefutable. Y por otro lado, tenemos a Demet Özdemir. Otra mega estrella, un fenómeno en Turquía y más allá. Demet es una actriz talentosa, conocida por su versatilidad y su belleza natural. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir, y muchas otras. Su personalidad vibrante, su sonrisa contagiosa y su profesionalismo la han convertido en una de las favoritas del público. Ahora, ¿qué tienen que ver estos dos ídolos turcos entre sí? Pues, la respuesta es, mucho. Especialmente gracias a Erkencikus. Esta serie que los unió en la pantalla generó una química innegable. Los personajes de Can y Demet, Sanem y Can, enamoraron a la audiencia con su historia de amor, sus risas, sus lágrimas y sus momentos inolvidables. Y como suele suceder, la magia de la ficción se trasladó al mundo real, o al menos, eso es lo que muchos creyeron. Los rumores sobre una posible relación sentimental entre Can y Demet comenzaron a circular con fuerza durante la emisión de Erkencikus. Las miradas cómplices, las bromas, las fotos y los vídeos que se filtraban en las redes sociales alimentaban la especulación. Los fans enloquecidos soñaban con ver a la pareja unida también en la vida real. Son novios, están juntos, se aman, eran algunos de los comentarios que inundaban las redes. La expectativa crecía con cada episodio, con cada publicación, con cada interacción entre los actores en la vida real. La chispa que saltaba en la pantalla parecía ser un reflejo de algo más, algo que iba más allá de las escenas guionizadas. La prensa turca, por supuesto, no se quedó atrás. Los medios de comunicación especulaban sobre cada encuentro, cada gesto y cada declaración de los actores. Portadas y artículos hablaban sobre una posible boda, sobre planes de futuro, sobre una relación que parecía consolidarse a pasos agigantados. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaban captar momentos de intimidad, fotos que confirmaran o desmintieran las sospechas. Las revistas del corazón analizaban cada detalle, cada atuendo, cada accesorio, en busca de pistas que revelaran la verdad. Los fans, con el corazón en un puño, seguían cada movimiento de sus ídolos, esperando la confirmación de la noticia, la tan ansiada confirmación que sellara su amor también fuera de las cámaras. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Eran Can y Demet pareja en la vida real? La respuesta, como suele suceder en el mundo del espectáculo, no es tan sencilla. Si bien la química entre ellos era evidente y su complicidad innegable, nunca se confirmó oficialmente una relación sentimental. Ambos actores, con declaraciones ambiguas y respuestas evasivas, mantuvieron siempre un halo de misterio alrededor de su vínculo. La prudencia a la cautela, la necesidad de proteger su privacidad, o quizás simplemente el deseo de mantener viva la intriga y el morbo del público, fueron factores que influyeron en sus decisiones. Can, por su parte, siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Prefiere mantener su intimidad alejada de los reflectores. Evita a toda costa las entrevistas que invaden su espacio personal, y se muestra reticente a hablar de sus relaciones sentimentales.
Su prioridad, al menos públicamente, es su trabajo, su carrera, su crecimiento profesional. Esta postura, que en cierto modo puede ser entendida y respetada, alimentó aún más la curiosidad y la especulación sobre su relación con Demet. Demet, por su parte, ha sido más abierta, pero sin confirmar ni negar los rumores. Su personalidad extrovertida y su naturalidad ante las cámaras la han llevado a compartir algunos detalles de su vida personal, pero siempre con cautela y sin revelar información que pudiera comprometer su intimidad o la de sus seres queridos. Sus respuestas a las preguntas sobre Khan siempre han sido diplomáticas, evitando caer en contradicciones o en declaraciones que pudieran ser malinterpretadas. La incertidumbre, por lo tanto, persistió durante mucho tiempo, alimentando la curiosidad y la especulación de los fans y los medios. El misterio se mantuvo intacto y la pregunta, ¿son o no son?, siguió flotando en el aire. Pero aquí es donde la historia da un giro, y entran las revelaciones explosivas. Porque a pesar de la aparente negación o ambigüedad, hay detalles, pequeños pero significativos, que han salido a la luz y que sugieren que algo hubo. Fuentes cercanas a la pareja, testimonios de personas que los frecuentaban, y análisis de fotos y vídeos han revelado indicios que apuntan a una relación más allá de la amistad y el compañerismo laboral. Uno de los rumores más persistentes y quizás el más fuerte, es que Khan y Demet mantuvieron una relación secreta durante el rodaje de Erkencikus. Se dice que se veían a escondidas, que compartían momentos íntimos y que vivieron un romance apasionado, pero discreto. La discreción, la clandestinidad, el deseo de proteger su relación de la atención mediática, habrían sido las claves de su romance secreto. Los motivos para mantener su relación en secreto podrían ser varios: el miedo a la presión mediática, la intención de proteger su privacidad, la inexperiencia para lidiar con el escrutinio público que implica una relación entre dos estrellas, o quizás, simplemente el deseo de vivir su amor sin ataduras ni presiones externas. Las fuentes que han alimentado este rumor son diversas y variadas. Desde amigos y colegas que compartían sets de grabación con ellos, hasta personas del entorno personal de ambos actores, pasando por informaciones filtradas a la prensa a través de personas anónimas. Los detalles que se han revelado sobre esta supuesta relación secreta son numerosos y jugosos. Se habla de encuentros clandestinos en casas, apartamentos y hoteles, de viajes románticos a destinos exóticos, de gestos de cariño y afecto que delataban su amor, de llamadas telefónicas y mensajes de texto a altas horas de la noche. Otra revelación impactante es que, supuestamente, Khan Yaman estaba muy enamorado de Demet. Amigos cercanos al actor han asegurado que él sentía un gran afecto y admiración por ella, y que estaba dispuesto a luchar por esa relación. Esta afirmación, si bien no es una prueba fehaciente, añade un componente emocional a la historia. Revela la profundidad de los sentimientos que Khan sentía por Demet, y sugiere que el romance fue más allá de una simple atracción física o una aventura pasajera. La admiración, el respeto, el cariño y el deseo de estar con ella habrían sido los motores de esta relación. Demet, por su parte, también sentía algo especial por Khan, pero tal vez no estaba tan preparada para comprometerse o para exponer su vida personal de esa manera. Sus prioridades podrían haber sido diferentes en ese momento de su vida. Tal vez su carrera profesional era su principal objetivo, o tal vez, simplemente, no se sentía preparada para asumir las responsabilidades que implica una relación pública y mediática. Esta disparidad en los sentimientos y en las expectativas podría haber sido un factor determinante en el final de su historia. Estas revelaciones, claro, no son pruebas concretas, sino más bien testimonios y rumores que han circulado a lo largo de los años. Sin embargo, la acumulación de estos detalles, sumados a la evidente química entre Khan y Demet, hacen pensar que algo pasó entre ellos, aunque no se haya materializado en una relación formal y pública. La posibilidad de que su amor haya sido un secreto bien guardado, un romance vivido en la intimidad, un idilio fugaz que dejó huella en sus corazones, es algo que alimenta la imaginación de los fans y que despierta la curiosidad de los medios de comunicación. Pero la historia no termina aquí. Después de Erkencikus, Khan y Demet tomaron caminos separados. Khan se mudó a Italia para impulsar su carrera internacional, y Demet siguió trabajando en Turquía. Sus vidas se distanciaron y con el tiempo cada uno rehizo su vida sentimental. La distancia física, las nuevas experiencias y los nuevos amores, marcaron el final de esta historia. Khan ha tenido algunas relaciones públicas, incluyendo la que mantuvo con la presentadora italiana Diletta Leotta, que fue muy mediática.
Esta relación, que acaparó portadas y titulares, fue un claro ejemplo de la fama y el éxito que Khan había alcanzado en el extranjero. Demet, por su parte, se casó con el músico Ouz Hancock, pero el matrimonio duró poco. Esta experiencia, aunque dolorosa, la fortaleció y la ayudó a crecer como persona. Actualmente ambos actores se encuentran solteros, enfocados en sus respectivas carreras y en proyectos personales. Este momento de soltería, sin embargo, no ha disminuido el interés del público por su relación. Al contrario, la especulación sobre un posible reencuentro, sobre una nueva oportunidad para el amor, sigue latente en el imaginario colectivo. Y aquí es donde entra otra bomba. Aunque ya no estén juntos, la relación entre Khan y Demet sigue siendo un tema de interés para los fans y los medios. Cada vez que se cruzan en eventos, o cuando sus nombres se mencionan juntos, la expectación es máxima. El morbo, la curiosidad, el deseo de saber qué piensan, qué sienten, cómo se comportan, son sentimientos que se apoderan del público. La especulación sobre una posible reconciliación, o sobre una nueva oportunidad para el amor siempre está latente. Los fans esperanzados sueñan con verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en algún nuevo proyecto profesional. Las redes sociales se inundan de mensajes, de comentarios, de fotos y vídeos que reviven la llama del amor. Los memes, las bromas, las declaraciones de amor, se suceden sin cesar. ¿Será posible que en un futuro Khan y Demet vuelvan a encontrarse y a darle una nueva oportunidad a su historia? Solo el tiempo lo dirá. El destino, las circunstancias, las decisiones de ambos actores, serán los que determinen el futuro de esta historia. Pero lo que sí es seguro es que su conexión, su química y el cariño que se tienen, independientemente de lo que haya pasado, son evidentes. Son dos profesionales talentosos, queridos y admirados por el público. Su historia, con sus secretos, sus rumores y sus posibles romances, seguirá siendo un tema de conversación en el mundo del espectáculo. La historia de Khan Yaman y Demet Özdemir, con sus altibajos, sus misterios y sus revelaciones, es un ejemplo de cómo el amor y el trabajo pueden entrelazarse, y de cómo la fama y el éxito pueden convertir una simple historia de amor en un fenómeno mediático. Y ahora, familia, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet mantuvieron una relación secreta? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente? ¿Qué opinan de las revelaciones explosivas que hemos escuchado? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y bueno, familia, hasta aquí llegamos con las revelaciones explosivas sobre Khan Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del espectáculo turco. Hemos desenterrado secretos, explorado rumores y analizado indicios, pero lo más importante es que hemos compartido este viaje juntos. Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo historias fascinantes como esta. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por estar aquí, por su tiempo y por su compañía. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!